Qué bueno que estamos juntos esta mañana para reflexionar, para meditar en lo que el Señor tiene para nosotros. Y antes de empezar, yo quiero agradecer a tantas personas talentosas que tenemos en la iglesia, como Mariana Trápaga, como el Marquini. Y de verdad es un privilegio contar con un equipo de ministros tan preparados y tan llenos del Espíritu, y nos anima a verlos. Esta semana platicaba con Jorge García French y con Arturo, mi hijo, les decía yo qué retos nos ponen, porque cada vez tenemos que ser mejores, además de que hacemos las cosas para el Señor, las tenemos que hacer mejor porque los jóvenes en particular nos ganan en tecnología y cada cosa que hacen lo hacen con una calidad extraordinaria. Los felicitamos, nos anima verlos y también nos empujan para adelante para ser mejor cada día. Gracias por lo que están haciendo. Gracias a mi hijo, que además de que lo quiero mucho, él es un hombre muy dedicado al Señor, un poco chinicuil, pero bueno, pues no se puede todo. Gracias, mi hijo. Gracias, Gaby, por lo que ustedes hacen también. Gómez, digo, ya que estás en los agradecimientos, reconocer a todo el Ministerio de Niños, que en verdad domingo a domingo nos sorprenden. Y bueno, ya lo mencionaste, Jorge, el Ministerio de Enseñanza, ¿no? Lo que han hecho, Marcos y Shani se han parado de cabeza para que el audio se escuche bien, ¿no? Y pues sí, gracias a todos los que hacen posible los videitos, Sergio, Revi, Raquel, Marian, Daniel, se me van a ir nombres seguro, pero gracias yo creo que a todos los que están atrás haciendo las transmisiones y las publicaciones posibles. Sí, muchas gracias a todos. Como siempre me gusta empezar con una porción de la Escritura. Y te quiero leer dos pasajes, Salmo 95, 7 al 9. Dice, porque Él es nuestro Dios, somos el pueblo que Él vigila, el rebaño a su cuidado, si tan solo escucharan su voz. El Señor dice, no endurezcan el corazón, como lo hizo Israel en Meriba, como lo hizo el pueblo en el desierto de Masá. Ahí sus antepasados me tentaron y pusieron a prueba mi paciencia, a pesar de haber visto todo lo que hice. Y Juan en el Evangelio dice, el pastor, una vez reunido su propio rebaño, camina delante de las ovejas y ellas lo siguen porque conocen su voz. Y esto es lo que el Espíritu del Señor está diciendo con esta palabra. ¿Me oyes? ¿Estás escuchando lo que digo en este momento? ¿O estás confundido por las voces en tu cabeza que te quieren distraer y desviar de rumbo? Asume la posición de autoridad que te he dado y dile a la confusión que se vaya. Cuando la confusión de la multitud se apague y escuches claramente mi voz, te darás cuenta de que te estoy guiando, de que te estoy llevando a los planes que tracé para ti. Déjame recordarte que tengo un plan y un propósito para tu vida. Eso no ha cambiado y ninguna confusión puede cambiarlo. He ordenado el plan para tu vida y ningún demonio del infierno lo puede frustrar. No lo permitiré. Así que entra en mi paz y en mi descanso y caminemos juntos, pero en equipo. Si te sientes confundido, distraído, tómate un tiempo para asumir la autoridad que Jesús te ha dado y enfrenta lo que te confunde y distrae. Si lo haces, podrás tener paz y descanso y podrás caminar hacia tu futuro con el Padre Celestial. En Cristo Jesús lo estamos recibiendo. Amén y amén. El domingo pasado empezamos una conversación acerca de construir la casa de Dios y si el Señor nos lo permite, que quiero hoy concluir con este pensamiento.
Domingo pasado aprendimos que primero debemos construir la casa de Dios y después podemos entonces construir nuestra propia casa. Y no que estuviéramos haciendo propiamente un estudio acerca del tabernáculo, pero cada pieza del tabernáculo es una figura, es un tipo del templo verdadero que dice el autor de los Hebreos en el capítulo 9. Y quiero que juntos leamos lo que Dios le ordenó a Moisés en Éxodo 25:8. Haz que los israelitas me construyan un santuario santo. Este es el templo verdadero que vio el autor de los Hebreos. Un tabernáculo o carpa para que yo habite en medio de ellos. Y fíjense en lo que dice el versículo 9. Deberán construir un tabernáculo y su mobiliario exactamente según el modelo que te mostraré. Con una indicación como esta, entonces no queda lugar para la discrecionalidad. La casa de Dios no la debía construir a mi manera, sino debía ser a su manera. Yo no sé si conozcas algún cristiano Sinatra. Estos son los que dicen que son cristianos a su manera. Y con la pena, pero estas personas que dicen ser cristianos a su manera no van a poder construir la casa de Dios. ¿Sabes por qué? Porque Dios también manifestó con toda claridad cómo debían ser los colaboradores y constructores del tabernáculo de reunión. Y eso lo leemos también en el libro de Éxodo capítulo 25. El Señor le dijo a Moisés, dile al pueblo de Israel que me traiga sus ofrendas sagradas, acepta las contribuciones, y aquí viene la segunda, de todos los que tengan el corazón dispuesto a ofrendar. Por más de 25 años, trabajé en diferentes empresas y yo escuchaba cómo los consultores de negocios aseguran que se alcanza el éxito en una empresa si los que trabajan cuentan con 3 características. Número 1, talento. Y eso responde a la pregunta, ¿lo puedo hacer? La segunda cosa es motivación. Y entonces aquí responde la pregunta, ¿tengo la voluntad para hacerlo? No solamente lo puedo hacer, sino tengo la voluntad para hacerlo. Y finalmente la tercera es actitud. Responde a la pregunta, ¿qué tan bien creo que lo puedo hacer? Te quiero decir algo. Dios no necesita consultores de empresas. Moisés no contrató una compañía de reclutamiento de personal para contratar gente con talento y sobre todo con la actitud correcta hacia el trabajo. Tampoco me imagino a Moisés pidiéndole a Dios que motivara a sus muchachos para que trabajaran en la construcción del tabernáculo. Me puse yo a pensar, ¿qué le podía pedir Moisés al Señor que motivara a sus trabajadores? Y bueno, lo único que se me ocurre es esta oración que pudiera haber hecho Moisés. Lo dudo, pero Señor, estos muchachos parecen ser buenos trabajadores, pero por favor envíales una porción extra de maná rellena de chicharrón prensado para que trabajen bien. A lo mejor con esa motivación, pues yo sí trabajaba mejor. La palabra para nosotros en esta hora, y no vas a escuchar que voy a repetirla, es el hecho de que Dios busca gente dispuesta a dar lo mejor de ella, 1, de sus recursos, 2, 3, de su tiempo para construir la casa de Dios, y 4, que no espere recibir nada a cambio. Si Dios pidiera que nosotros, como iglesia, como Oasis, construyéramos su tabernáculo, te pregunto, ¿lo podríamos hacer? Y quizá mejor que preguntar si podríamos es, ¿querríamos hacerlo? Y yo quiero que tomes nota, por favor. Dios hizo la invitación a cualquier israelí que deseara trabajar en la construcción del tabernáculo, pero no les prometió recompensas. No les dio ninguna motivación humana
ni económica, ni de salud, para que se ofrecieran a servir. Y el Señor espera que cuando Él nos llame a trabajar, lo hagamos con excelencia, siguiendo al pie de letra su diseño y sus especificaciones. Porque Dios no nos pide hacer las cosas según mis talentos o según mi punto de vista. Si tú insistes en ser un cristiano Sinatra, pues no va a haber lugar para ti en la mejor chamba del mundo. Y la mejor chamba del mundo es construir la casa de Dios. Te lo dice alguien que trabajó muchos años en diferentes empresas en el mundo. No hay mejor trabajo que construir la casa de Dios. No solo no hubo pago por trabajar en el tabernáculo, sino que Dios les pidió a esos trabajadores del tabernáculo que dieran sus riquezas para la construcción. Y hablamos aquí básicamente de dos cosas, de su oro y sus recursos. En otras palabras, servir a Jesucristo cuesta lo mejor de nosotros. Y nosotros pagamos por el privilegio de servir al Señor. Este es algo que es totalmente diferente al mundo. Y esto es lo que define al que quiere trabajar en el mundo o quiere trabajar para el Señor. En el mundo yo sé que tú trabajas para recibir unos recursos y está muy bien. Pero el que quiera servir en el Señor y en los proyectos que tienen que ver con el reino de Dios, tiene que tener otra disposición diferente. Yo conozco cristianos tan buenos que hacen que la Madre Teresa de Calcuta se vea como una mala persona. Pero frente a ellos no puedes usar en la misma frase dos palabras, dar y dinero. Si lo haces, verás cómo les ruedan los ojos para atrás y empiezan a fingir demencia. Tú me has oído decirlo quizá muchas veces, pero yo creo que hay una vena que va del corazón a la cartera. En el momento que tú dices dinero, dar, más de dos, como tlaconetes, empiezan a revolcar. Pues así era el pueblo de Israel. Y Dios quería cambiar la manera como su pueblo pensaba. Por eso no los obligó a dar ni los obligó a trabajar en la construcción del tabernáculo. Cuando eres esclavo del mundo, tú acumulas todo. Y si no puedes almacenar riqueza, aunque sea vas a almacenar mugres o tazas o algo. Esa es la mentalidad del esclavo. Y la única manera de curar esta enfermedad es dar literalmente y servir gratuitamente al mismo tiempo. Una vez hice un experimento con la congregación, a lo mejor tú te acuerdas. Les preguntaba que fuésemos muy sinceros. Y les pregunté, ¿qué es mejor para ti? Que Dios te prometa que no te va a faltar nada en la vida o que te dé un cheque de $150 millones. ¿Qué creen que escogió la mayoría? Efectivamente, los dólares. ¿Sabes? Cuando das al Señor con un corazón voluntario, atacas la raíz de la mentalidad de esclavo. Cada vez que tú sirves voluntariamente y sirves fielmente, estás dando un paso en la dirección correcta. Te cuento que en el año 503 a.C., Heródoto escribió el lema del servicio postal griego. Y el servicio postal griego después inspiró a muchos otros carteros del mundo. Y esta es la frase: ni la nieve ni la lluvia, ni la niebla plomiza de la noche impide que los dispuestos mensajeros cumplan con sus rutas estipuladas. Yo no sé si Heródoto era cristiano, pero lo que sí sé es que él entendió lo que es la esencia del servicio a Dios. Llueva, truene o relampaguee, alguien que ha puesto en su corazón, ha dispuesto su corazón para servir al Señor, va a estar ahí. Te hago una pregunta, fíjate bien. Si eres un mal cartero, bien pagado, ¿entregarías una carta en la noche, cruzando en lancha debajo de un puente inundado de periférico?
O a la mañana siguiente le dices a tu jefe que llegaste al domicilio, tocaste la puerta, pero que nadie te abrió. Cuando tú estás dispuesto a servir con fidelidad y sin esperar recibir nada a cambio, estás demostrando que te puedes automotivar. Y también demuestras que no necesitas que nadie te supervise ni te empuje a trabajar para que tú lo hagas a todo tu potencial. Cuando trabajas correctamente motivado, todo lo que haces será de excelencia porque haces lo que te gusta. Pero qué triste es la realidad de muchas personas que trabajan toda su vida solamente para sobrevivir. Cuando todo es obligatorio, aún las cosas que te gusta hacer, entonces se convierten en actividades improductivas. ¿Quién quiere trabajar cuando te fuerzan a hacerlo? Nadie. Entonces decir, bueno, ¿y por qué estamos hablando del trabajo? ¿Qué no es esta la iglesia? Sí, efectivamente es la iglesia. Pero la palabra que Dios puso en mi corazón para este tiempo de pandemia es que la respuesta que nosotros como hijos de Dios debemos que dar es el trabajo. No es la queja, no es huir, es trabajar. Y aquí hay una partecita que es muy interesante que yo rescato de la historia de José. Mira, él era un esclavo extraordinario y un prisionero diligente. Así, esas dos palabras deberían ir juntas. Él tomaba la iniciativa y se automotivaba. Y esta es la persona que tiene la mentalidad de gobernante. La mayoría de las personas que trabajan para otro añoran el día que puedan trabajar para ellos mismos. Creen que ser independiente significa que tú estableces tu propio horario, que tú te asignas el sueldo que quieres y que te tomas 3 meses de vacaciones al año. Pues quiero llamar la atención a todos los despistados que me ven y que me escuchan. Por si no te habías dado cuenta, desde hace muchos siglos, Dios estableció el horario de trabajo de sus hijos y quedó registrado en la Biblia como uno de los 10 mandamientos. Y ahora sí, agárrate porque te puedes caer. Vamos a leer lo que dice Éxodo 28. Acuérdate de guardar el día de descanso al mantenerlo santo. Versículo 9. Tienes 6 días en la semana para trabajar, para hacer tu trabajo habitual. La Reina Valera dice, 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Pero el 7º día es un día de descanso y está dedicado al Señor tu Dios. Ese día, ningún miembro de tu casa hará trabajo alguno. Esto se refiere a ti, a tus hijos, a tus hijas, a tus siervos, a tus siervas, a los animales y también incluye a los extranjeros que vivan entre ustedes. Pues en 6 días, lo vuelvo a repetir, el Señor hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos, pero el 7º día será de descanso. Por eso el Señor bendijo el día de descanso y lo apartó como un día santo. Si tú estás escuchando la voz de Dios hablando a través de mí, entonces todos los que trabajan semana inglesa de 5 días, mañana, ya sea presencial o por internet, le van a decir a su patrón que ya entendieron y que de hoy en adelante trabajarán los sábados por el mismo salario. ¿Por qué? Porque eso es lo que Dios dice en la Escritura. ¿No te gustó lo que te dije? ¿Sabes? Si nosotros estamos en contra de la ley, y en este caso de la ley de Dios, es porque tenemos la mentalidad de desierto. Tenemos la mentalidad de esclavo. Les he platicado de una secretaria, Luchita. En esa empresa trabajamos de 9 a 6, con 1 hora para comer. Luchita llegaba, y Luchita ya tenía algunos añitos. Llegaba a las 9 de la mañana, abría su bolsa y tenía todo no sé si era botiquín o era el salón de belleza, y empezaba a repasarse la cara con cremas y talcos y no sé cuánta cosa, y tardaba más de 20 minutos en arreglarse y quedar muy bien pintada.
Y al final del día dejaba de trabajar a las 5:30 porque venía el segundo proceso, el darse un retoque. Y entonces, Luchita, si le preguntabas, ¿qué estás haciendo? Me estoy enfriando. Sí, porque eso de salir acalorado de tanto trabajo, se te puede enchecar la boca. Esos son los que tienen mentalidad de desierto. Esos son los que piensan como esclavos. Como un pastor que trasquila la lana de sus ovejas, así el Señor se disponía a trasquilar la mentalidad de esclavo de sus hijos que recién habían salido de Egipto. Pero no los iba a dejar desnudos, sino que les daría una verdadera ética del trabajo. Les rasuraría la mentalidad de esclavo y les implantaría la mentalidad de gobernantes para poder salir de la pandemia. ¿Sabes? Va a haber muy pocos trabajos y esos trabajos estarán dados a las personas que tienen mentalidad de gobernantes. Ya no hay lugar para los esclavos. No hay para el que trabaja con la mentalidad del desierto. Y esa mentalidad es trabajar lo suficiente como para que no me corran. Déjame ponerte un ejemplo de las dos mentalidades. Voy a poner un cuadro. Bueno, realmente son 3 cuadros. Y yo quiero que veas a mero arriba, a la izquierda, dice mentalidad de esclavo y del lado derecho dice mentalidad de gobernante. Entonces, varias preguntas nos van a definir. ¿A qué hora abres el changarro? Si tienes la mentalidad de esclavo, lo vas a abrir lo más tarde que se pueda. ¿Y a qué hora lo vas a cerrar? Ah, pues lo más temprano que se pueda, como Luchita. ¿A qué hora vas entonces a cerrar tu trabajo? Si tienes la mentalidad de esclavo, lo más temprano. Y si eres con la mentalidad de gobernante, lo más tarde posible. Vamos a ver la que sigue. ¿Cuándo te aumentas el sueldo? El que tiene mentalidad de esclavo va a decir, hoy mismo me aumenta el sueldo. No me interesa la salud de la empresa. Lo único que me interesa soy yo, aunque la empresa se muera. ¿Qué dice el que tiene la mentalidad de gobernante? ¿Cuándo me aumento el sueldo? Cuando la empresa gane lo suficiente. ¿Cuándo me voy a dar una promoción? El esclavo dice, hoy mismo, porque me urge mandar y que todos hagan mi trabajo. ¿Qué dice el gobernante? En mi empresa yo hago cualquier trabajo que se necesite. Y vean este último cuadro. ¿Estás a favor de la huelga y de los sindicatos? Si tú eres esclavo, son los que dicen, en tanto yo pueda sacarle provecho personal al sindicato, a la huelga, no me importa sangrar a la empresa hasta la última gota de sangre. ¿Qué piensa un gobernante? Jamás dañaría la empresa que me da de comer. Yo quiero aprender incluso de lo que hacen en otros países como Japón o Singapur. Yo no sé si tú sabías, pero en esos países cuando están en huelga, los trabajadores se ponen un cintillo negro en la manga o por aquí donde están trabajando y trabajan más. ¿Sabes para qué? En su cabeza de economistas, porque son gobernantes, dicen, voy a trabajar más para que haya una sobreproducción y entonces el jefe tenga que bajar sus precios. No se diga los que estudian en la UNAM. Yo no sé cómo les fue este año entre huelgas y pandemia. Y todavía dicen que pasaron de año. Dios guarde la hora de esos que salieron de las prepas. Espero que ninguno de ustedes vaya para medicina y si van para medicina me avisan para no ir a su consulta. En el proceso de construcción del tabernáculo, la gente que ayudó a Moisés aprendió 4 principios: trabajar duro, trabajar con excelencia, trabajar porque quiero construir la casa de Dios y no esperar nada a cambio. Si tú sirves en Oasis, por ejemplo, entonces eres responsable de llegar antes de las reuniones. Pero, ¿qué pasa si te quedas en casa y no cumples con tu compromiso? Te pregunto, ¿acaso te llama el pastor por teléfono y te avisa que te va a descontar el día?
¿Tu falta va a afectar tu bono de resultados a finales del año? Por supuesto que no. Entonces, ¿cuál es la motivación por la que tú llegamos temprano a servir? Bueno, la decisión, la respuesta es que deseamos ardientemente servir al Señor. Vamos a ver un pasaje aquí en Colosenses 2:13, 2:23. Trabajen de buena gana o trabajen de corazón en todo lo que hagan, como si fuera para el Señor y no para la gente. Recuerden que el Señor los recompensará con una herencia y que el amo a quien sirven es Cristo. Pero si hacen lo que está mal, recibirán el pago por lo mal que hayan hecho, porque Dios no tiene favoritos. La mentalidad de gobierno, la mentalidad de gobernantes es trabajar duro, trabajar con excelencia, trabajar porque quiero construir la casa de Dios y no esperar nada a cambio. Significa entonces que tu empeño en el trabajo no debe estar motivado o condicionado ni al éxito, ni a la derrota, ni al dinero, ni a la gloria, sino que trabajas con excelencia para el Señor. Trabajas para honrar el nombre de Dios. Si tú desarrollas el hábito de hacer todo con diligencia y excelencia, aún esas tareas que no te gustan, las vas a realizar y en su realización vas a dejar una estela de productividad y de éxito como lo hizo Jacob. Este pasaje me gusta mucho porque lo ilustra con toda claridad. Génesis 30:29. Tú sabes con cuánto esfuerzo he trabajado para ti. Este es Jacob, le está hablando a su suegro Labán. Y cómo tus rebaños y tus manadas han aumentado a mi cuidado. En verdad tenías muy poco antes de que yo llegara, pero tu riqueza aumentó enormemente. El Señor te ha bendecido mediante todo lo que he hecho. Un trabajador diligente y que además la empresa crece por su trabajo, mejor dicho, por lo que Dios hace a través de él, a esa empresa, a ese empleado nunca lo van a correr. A ese empleado siempre lo van a promover. Y ese es el empleado que llega lo más temprano que se puede y se va lo más tarde que se puede. Es un trabajador que está dispuesto a ver por el beneficio de la empresa primero. Sabes, a lo largo de mi vida laboral yo trabajé en 7 empresas y conocí muchas más a las que yo serví o bien fueron proveedores nuestros, y en ninguna de esas empresas me enseñaron a trabajar con la ética de Dios. ¿Y dónde ponemos en práctica lo que la Escritura enseña y que hoy estamos aquí revisando? La respuesta es muy sencilla. Primero, en la iglesia. Ayudando a construir la iglesia con tu trabajo excelente y con tu fidelidad en tu diezmo y en tu ofrenda. Quiero brevemente describir un personaje hermoso que tenemos en la congregación, y él es René. Probablemente ni lo conoces, pero René es un hombre muy preparado, es un hombre que está en la política, que va caminando de la mano de su esposa, que es diputada, y que viviendo en el centro viene a la iglesia, a Oasis, primero pone las sillas y luego se regresa a casa y se arregla y se trae a su esposa. Claro, si tú llegaras temprano conocerías a René. Él está ayudando a construir la iglesia. ¿Cómo? Con un trabajo excelente. ¿Lo hace para que los demás lo vean? No, pues si no han llegado. Todos necesitamos aprender a servir al Señor, como René. Y personas así están siguiendo ese principio de Dios y muestran la motivación que tienen con el actuar, con el trabajo que realizan. El autor de la carta de los Hebreos escribió lo siguiente, Hebreos 6:10, vamos a leer ese texto. 2 versiones de la Biblia. La Nueva Traducción Viviente dice, pues Dios no es injusto, no olvidará con cuánto esfuerzo han trabajado para Él y cómo han demostrado su amor por Él sirviendo a otros creyentes, al pueblo santo de Dios, como todavía lo hace. La Reina Valera dice,
porque Dios no es injusto para olvidar nuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. ¿Qué es el mensaje del Espíritu Santo en estas líneas? Pues sabes, lo que el Señor nos quiere decir aquí es que aunque nadie aprecie tu trabajo y tu servicio al Señor, Él sí lo reconoce. Y al final del día, la persona que realmente importa que te vea trabajar, pues es el Señor. Si tú colaboraste en alguna actividad en la iglesia y te ofendiste porque nadie agradeció tu trabajo, te tengo dos noticias que no son muy buenas. La primera es que no tienes mentalidad de gobernante, tienes mentalidad de esclavo. Y si eres esclavo, pues a ti te toca dar otra vuelta por el desierto. Mi mayor deseo es que no sea de otros 40 años, como fue el pueblo de Israel. Graba este pensamiento en tu corazón. Cuando tú logras conectar tu trabajo con el Señor, vas a echar fuera de tu corazón cada pensamiento pegajoso de esclavitud que te trajiste de Egipto. Es decir, que te trajiste del mundo. Pero necesitas hacer la conexión entre mi trabajo y el Señor. Mi trabajo y el reino de Dios. ¿Sabes? Estas dos cosas están juntas. Cuando yo digo la palabra ministerio, a eso me estoy refiriendo. Ese es tu ministerio. Ahora conecta tu trabajo al Señor. Y cuando haces eso, tu trabajo lo vas a hacer de una manera diferente. Mira, si tú eres de los correlones en el carro, ¿qué harías si el Señor Jesús fuera tu copiloto? No te pasabas una sola preventiva. No te volverías a parar en un lugar prohibido e irías en periférico a 40. Pero como si no ves que el Señor va contigo, bueno, lo demás ya es historia. Entonces, estas personas con esta mentalidad de gobernantes trabajan duro, trabajan con excelencia, trabajan porque quieren construir la casa de Dios y además no están esperando nada a cambio. Este es un pensamiento ganador. Este es un pensamiento que está libre de todo egoísmo. Si sigues este principio del reino, te puedo garantizar que será tu vida por primera vez un trabajo que tú haces con la motivación correcta y por la razón correcta. Y cuando lo hagas, va a cambiar tu percepción de la vida de trabajo y de lo que debes hacer para sostenerte. Ya no te vas a sentir bien de hacer solo lo suficiente para que no te despidan. Y otra cosa más que te va a empezar a suceder es que te vas a sentir terriblemente mal de ser un trabajador promedio, incluso de ser un papá o un esposo mediocre. Por el contrario, vas a desear hacer todo con excelencia y vas a disfrutar de trabajar duro todo el tiempo, de lunes a sábado. ¿Sabes? Cuando la motivación correcta entra en acción, tu vida de trabajo va a dejar de ser una carga pesada, porque esto de lo que estamos hablando es la gasolina que tienen los emprendedores para que su negocio avance y crezca. Y si se cansan, toman un respirito y regresan a la chamba. No son 3 meses de vacaciones, ¿eh? Por supuesto que no es fácil trabajar así. La persona que tiene un negocio propio suspira por trabajar 8 horas diarias, 5 días a la semana. Estos empresarios despiertan pensando en su negocio, comen con su negocio, sueñan con su negocio. Y sabes, estas personas, sus primeros años, trabajaron mucho y ganaron poco. Y cada día es una batalla que están dispuestos a pelear hasta el final, porque aún en medio del cansancio salen y como decimos, suben la reja de su negocio y cada vez que lo hace, ¿sabes qué está sucediendo? Está ganando territorio. Pero esto se consigue porque trabaja duro, porque trabaja con excelencia, porque trabaja para construir la casa de Dios sin esperar recibir nada a cambio.
el que empieza un negocio con la intención de trabajar menos, no solo se equivoca, sino que va derechito al fracaso. Si no quieres trabajar o quieres trabajar menos, significa que no tienes mentalidad de gobernante. Y entonces vas a ser toda tu vida un esclavo. Y lo que hemos dicho hasta este momento lo resumo en dos pensamientos. Debemos de cambiar la actitud para poder disfrutar el trabajo que hacemos, y por eso necesitamos un cambio de mentalidad. Y el segundo pensamiento es que nunca debemos olvidar que Dios nos creó para trabajar y para ser productivos. Y si trabajamos con la mentalidad correcta, Él bendice y prospera todo lo que hacemos. ¿Tú has visto a un pingüino caminar? ¿Has visto a un pingüino trabajar? ¿Sabes por qué caminan curiosito y no trabajan? Vele las manos y los pies y les faltan, ¿qué? Dedos. Nosotros tenemos 20 dedos. ¿Para qué son? ¿Para que te hagan manicure? No, son para trabajar. Estamos diseñados para trabajar. Te quiero mostrar otro ejemplo que tenemos en la Escritura. Y vamos a leer un pasaje en Ruth 2:7. Y eso es lo que está diciendo Boz. Esta mañana, Ruth me pidió permiso para recoger grano detrás de los segadores. Desde que llegó esta mujer, no ha dejado de trabajar con esmero, excepto por unos momentos de descanso en el refugio. ¿Leíste bien? Dios dice en su palabra que para que se cumpla su propósito en tu vida y en la mía, todos los días debemos trabajar con esmero. Ya me puedes quitar la lámina. Y cuando termines tu propósito, van a suceder dos cosas. Vas a poder dejar de trabajar y en ese instante el Señor te va a llevar a su presencia. Pues sí, si tú acabas tu misión aquí en la tierra, ¿para qué te quedas? Y si estás aquí es para trabajar, para que tu propósito se cumpla. Y aquí hay una cosa importantísima para ti y para mí. Dios quiere que a partir de hoy cambiemos radicalmente la manera como tú y yo trabajamos. El día que trabajes duro, que trabajes con excelencia, que trabajes porque quieres construir la casa de Dios y no esperar nada a cambio, serás una persona exitosa y muy bendecida. Ese día te vas a convertir en el canal por donde la prosperidad de Dios va a llegar a ti y a muchas otras personas. Y también ese día el Señor te va a dar los recursos necesarios para que vivas holgadamente y para que ayudes a extender el reino a través de tu ministerio. ¿Para qué quieres dinero si no lo vas a utilizar en el crecimiento, en el extendimiento del reino? Piénsalo. ¿Qué es lo más importante para Jesús? ¿Qué era lo más importante para él? Sus ovejas. ¿Qué es lo más importante para el Padre? Pues las ovejas de Jesús, por eso lo envía aquí a la tierra para morir por todos ellos. Entonces, ¿qué crees que Dios quiere que tú hagas? Hacer crecer su reino. Para eso hay dinero a borbotones. Para cambiar tu carro por un Mercedes convertible, no hay tanto presupuesto. También ese día que tú entiendas tu propósito, el Señor te va a dar todos los recursos que tú necesites. ¿Sabes? Aquí Oasis entra en esta ecuación. Tú vas a poder extender el reino de Dios a través del ministerio de Oasis. ¿Y por qué de Oasis? Porque si este es el lugar donde el Espíritu Santo te insertó, como me ha insertado a mí, entonces aquí es donde el Señor se encuentra contigo y conmigo, como lo estamos haciendo en este momento. Yo sé que Oasis no es el único lugar donde Dios se hace presente, pero insisto, si fue el Espíritu Santo el que te insertó en nuestra congregación, quiere decir que aquí Dios hace residencia
contigo. Y esta palabra es para que tú hagas iglesia en Oasis. Es para que a través de este lugar se extienda el reino a más personas. Mira, en Horeb, los israelitas hicieron esta pregunta. Éxodo 17:7. ¿Está o no el Señor aquí con nosotros? Miren, esta pregunta viene porque el pueblo de Israel recién había salido de Egipto. Y no sabían si el Señor los venía acompañando o no. Tiempo después, y ahí en el monte Sinaí, Dios respondió a esta pregunta, que si estaba con ellos, y la respuesta fue que Dios les hizo una petición, y la petición fue: construyan un lugar donde yo les voy a decir, y ahí yo voy a hacer residencia con ustedes. Dios está consciente que el pueblo de Israel tenía la necesidad de caminar a la luz de su presencia, y nosotros también tenemos la misma necesidad. Bajo el pacto de Moisés, o este pacto viejo, Dios decidió habitar en y sobre el arca del pacto. Para hacerlo necesitaba el tabernáculo con todas sus instalaciones y con todos sus utensilios. Pero ahora que estamos bajo el nuevo pacto, que es Jesucristo, Dios decidió habitar dentro de su pueblo y en su pueblo. Vamos a leer un texto bíblico en dos versiones. Efesios 2:19. Así que ahora ustedes, los gentiles, ya no son unos desconocidos ni extranjeros, son ciudadanos junto con todo el pueblo santo de Dios, son miembros de la familia de Dios. Juntos constituimos su casa, la cual está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, y la piedra principal es Cristo Jesús mismo. Estamos cuidadosamente unidos en él y vamos formando un templo santo para el Señor. Por medio de él, ustedes, los gentiles, también llegan a formar parte de su morada, donde Dios vive mediante el Espíritu. Y en la siguiente lámina vemos la versión de la Biblia para Hispanoamérica. Ya no son dos, por tanto, extranjeros o advenedizos, son ciudadanos de un pueblo consagrado, son familia de Dios, son piedras de un edificio construido sobre el cimiento de los apóstoles y los profetas, y Cristo Jesús es la piedra angular, en la cual todo el edificio queda ensamblado y va creciendo hasta convertirse en templo consagrado al Señor, en el que también ustedes se van integrando hasta llegar a ser, por medio del Espíritu, casa en la que habita Dios. En términos espirituales podemos decir que existen dos templos donde Dios vive y habita con su pueblo. El primer templo, y esto lo dice Pablo en este pasaje, 2 Corintios 1:22. 2 Corintios 1:22. Y nos identificó como suyos al poner al Espíritu Santo en nuestro corazón como un anticipo que garantiza todo lo que Él nos prometió. El arca del pacto, por decirlo así, está dentro de nosotros. Igual ocurría con el tabernáculo de reunión. Tú tienes un atrio interno y un atrio externo. Y dentro de ti o en ti se encuentra ese lugar santísimo. A eso refiere este pasaje y esta idea de templo. Pero hay un segundo templo donde Dios habita, y esa es la iglesia, el cuerpo de Cristo. Y por decirlo así, perdón el lenguaje que voy a usar, pero tú debes traer al Espíritu Santo dentro de ti para que se conecte con el Espíritu Santo que está en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Y aquí Pablo, vamos a leerlo, de 1 Corintios 3:16. ¿No se dan cuenta que todos ustedes juntos son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios vive en y entre ustedes? Y la Reina Valera dice: sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Conectados a Oasis, entonces somos construidos y edificados en un solo cuerpo. Y esto es así porque dejamos en libertad al Espíritu Santo para que opere dentro de ti y lo haga también dentro de mí. Cuando nos reunimos para adorar a Dios, Él libera su presencia, entonces nos ministra a todos
Y como resultado, el Señor va a traer más personas que se van a unir al cuerpo de Cristo. Yo quiero, para terminar, decirte que Dios le dijo a los israelitas que si le construían un santuario, entonces Él habitaría entre ellos. Si no hay un cambio de mentalidad en ti, y si no trabajas con gusto y con eficiencia, si no trabajas con la actitud correcta, no va a haber productividad, ni tus necesidades entonces van a quedar satisfechas. ¿Qué es lo primero que debes hacer? Hoy mismo y de manera voluntaria, construye la casa de Dios. Y esto es mucho más que levantar muros y cimientos, porque tú eres una piedra viva de esta casa espiritual y Jesucristo es ese cimiento. Si tú estás construyendo todos los días la casa del Señor, Dios va a habitar en ti y Dios va a habitar en medio de ti. Y todos los que te rodean se van a dar cuenta. Isaías 54, versículo 2, nos habla y nos da este cuadro hermoso de esta construcción y le dice a Jerusalén, Jerusalén, agranda tu casa o extiende tus estacas, construye una ampliación, extiende tu hogar y no repares en gastos, pues pronto estarás llena a rebosar, tus descendientes ocuparán otras naciones y repoblarán las ciudades en ruinas. Este es el mensaje de Dios para nosotros. Déjame abrir mi corazón a ti. Algunas personas han dejado Oasis porque dicen que aquí no pasan cosas extraordinarias. Dijeron que su tiempo en esta iglesia había llegado a su fin y que debían salir a buscar una mejor iglesia. ¿Sabes? Estas palabras son por demás duras. A mí me lastimaron el corazón. Al principio no entendía, pero ahora sé por qué lo dijeron. Estas personas que se fueron por esta razón, no querían construir la iglesia. No tenían la voluntad de hacer iglesia. Tampoco tenían la voluntad de dar. Su único interés era recibir algo espectacular. Y como Dios no se los dio, entonces salieron a buscar mejores experiencias. Lo que Dios nos está diciendo es, construye la iglesia. Y este es el último texto que te voy a mostrar esta mañana, que lo escribe Ageo, el profeta. Quise hacer énfasis en estas cosas y vamos a ver 5 transparencias, pero es el mismo texto. Entonces el Señor envió el siguiente mensaje por medio del profeta Ageo. Fíjate. ¿Por qué viven ustedes en casas lujosas, mientras mi casa permanece en ruinas? Esto es lo que dice el Señor de los ejércitos celestiales. Miren lo que está pasando. Han sembrado mucho, pero cosechan poco. Comen, pero no quedan satisfechos. Beben, pero aún tienen sed. Se abrigan, pero todavía tienen frío. Sus salarios desaparecen como si los echaran en bolsillos llenos de agujeros. Esto es lo que dice el Señor de los ejércitos celestiales. Miren lo que les está pasando. Vayan ahora a los montes, traigan madera, reconstruyan mi casa. Entonces me complaceré en ella y me sentiré honrado, dice el Señor. Esperaban cosechas abundantes, pero fueron pobres. Y cuando trajeron la cosecha a su casa, ya yo la hice desaparecer con un soplo. ¿Por qué? Porque mi casa está en ruinas, dice el Señor de los ejércitos celestiales, mientras ustedes se ocupan de construir elegantes casas. Es por causa de ustedes que los cielos retienen el rocío y la tierra no produce cosechas. Yo mandé la sequía sobre sus campos y colinas, una sequía que destruye el grano, el vino nuevo, el aceite de oliva y las demás cosechas.
Una sequía que hará que ustedes y sus animales pasen hambre y arruinará todo aquello por lo tanto que han trabajado. Decía mi papá, primero es lo primero. Primero es el Señor. Primeramente el Señor y su justicia. Y entonces todas estas cosas, pasaje que nos leyó Arturo, los serán añadidas. Primero es la casa de Dios y después es tu casa. De lo contrario, esto es lo que te va a suceder o esto es lo que te está sucediendo. Sembramos mucho y cosechamos poco. Comemos, pero quedamos insatisfechos, no nos saciamos. Nos cubrimos, pero no nos abrigamos. Ganamos dinero, pero desaparece al instante. Esperamos una gran cosecha, pero resultó muy escasa. Lo que almacenamos rápido se acabó. Por no construir la casa de Dios, y esto recién lo leímos, por no construir la casa de Dios primero, el cielo retiene la lluvia y la tierra retiene sus frutos. Y la sequía que vivimos se empieza a extender a todas las áreas de nuestra vida. La acción es una muy sencilla. Cambia tu actitud respecto al trabajo. Si tú lo haces, vas a cosechar en abundancia. Ahí en tu lugar puedes inclinar tu rostro y yo quiero orar por ti. Cierra tus ojos para que no te distraigas. Padre, te alabamos y te exaltamos y nos damos cuenta cómo tus pensamientos no son nuestros pensamientos. Que estamos muy lejos, Señor, de siquiera imaginar tus razonamientos. Pero nos hablas con tanta claridad en tu palabra. Y nos dices que si no construimos primero tu casa, con nuestros diezmos, con nuestras ofrendas, con el servicio que te prestamos a ti en los diferentes ministerios, entonces no tendremos para construir nuestra casa. El enemigo ha puesto pensamientos equivocados en nuestra mente y hemos creído que primero somos nosotros y nuestra familia. Que si no vemos por nosotros, nadie va a ver. Y necesitamos cambiar nuestra mentalidad. Hemos trabajado todos estos años hacia atrás de una manera equivocada. Padre, cierra de nuestros labios toda queja, toda amargura hacia los jefes, a la empresa que nos ha contratado, al gobierno a quien le servimos, Señor. Y te pedimos, Padre, que cada uno de nosotros el día de hoy haga un compromiso y trabaje para construir tu casa. No tenemos ninguna duda de que si lo hacemos, estas promesas que también apreciamos en la Escritura serán para nosotros y viviremos holgadamente. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.